Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Cine Estrenos en un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar de una saga de terror y comedia, más que todo humor negro, icónica en la historia, de un muñeco muy especial y diabólico, Chucky. Y bueno, para hablar del tema vamos a hablar de las películas, la serie. He invitado a mi hermano que es hiper mega archi fanático de la saga y más que todo de en sí del personaje, ¿no? Porque se ha vuelto muy famoso actualmente con la serie, más de lo que ya era. Ha tenido una reinvención también en la historia. Entonces vamos a hablar de todos estos temas, así que ¿qué tal? Hola Gerardo, gracias por invitarme. Vamos a no solamente hablar del tema, sino también a debatir algunas ideas, tanto de lo que se vio antes, lo que se vio durante y lo que queremos ver en la siguiente temporada de esta gran marca llamada Chucky. O sea, explícame eso de marca, ¿por qué marca? Marca porque a pesar de que la película, las tres primeras películas se llamaron Child's Play, ¿no? Que de hecho, si lo traducimos al español es el juego de un niño o la obra de un niño, siempre lo ha traducido como Chucky y se conoce como Chucky, y cualquier persona a la cual tú le muestres el muñeco lo conoce como Chucky, y tanto así ha sido la recordación en sí de esta marca que ahora la serie se llama Chucky. Ya, bueno, vamos a empezar cronológicamente porque empezamos la película Child's Play en 1988. La primera historia que creo para mí que es la mejor en cuanto a nivel de terror, tensión, suspenso y también de historia, o sea, porque digamos que es la introducción al personaje, la introducción a los personajes también principales que van a ir apareciendo en la saga. ¿Qué te pareció la primera? De hecho, la primera película que yo vi fue La novia de Chucky en el 99, pero esta película salió en el 98. Pero yo sabía que habían películas anteriores a esta, porque de hecho nuestra hermana en ese entonces me dijo de que habían como 4 o 3 películas anteriores y que ya se las había visto todas y que daba miedo y que también daba risa. Entonces, al ver La novia de Chucky, de hecho me encantó la película. Creo que tenía ingredientes diferentes, ¿no? Más que el terror. Pero ya más adelante he visto ya la primera película, la vi en los primeros 10 años del 2000, no recuerdo exactamente, pero de hecho sí me gustó mucho, fue una buena introducción. Esta película, como tú dices, es full terror. No recuerdo que haya habido una escena graciosa o comedia neta como actualmente la hay. Pero sí, fue una forma de entender exactamente cómo funcionaba este tema de los conjuros, del tema vudú con el demonio Damballa, ¿no? Incluso acá en esta película introducen el tema un poquito más allá del vudú, con muñecos que los puedes lastimar y lastimas a otra persona. Incluso el mismo muñeco mata a uno de los expertos en el arte del vudú. Pero ya en las otras películas ya no se ha vuelto a ver esto, porque aquí es donde todo empieza, entonces se tenía que ahondar más ese tema, ¿no? No sé si los productores ya tenían mapeado que iba a haber una secuela, o sea, de repente, que todo depende también de la recepción de la audiencia, de la taquilla. Entonces, como la primera reventó, se dijeron, ok, vamos a hacer la 2, y como la secuela siempre a veces va decayendo o en raras ocasiones va mejorando. Pero digamos que en la saga de Chucky ha estado como que decayendo y subiendo de nuevo, decayendo y subiendo de nuevo. Entonces, por ejemplo, bueno, luego sigue la secuela, Chucky 2, Child's Play 2, que prácticamente sigue la historia, ¿no? Bueno, en la primera historia, o sea, como historia, ¿qué te pareció? O sea, el personaje de Andy, la mamá, el policía, bueno, todo lo que está alrededor de Charles Lee Ray, interpretado por Brad Dourif, que hasta ahorita sigue haciendo la voz de Chucky. Y, o sea, yo no veo a otro actor realmente haciendo del personaje. O sea, él ya se ha convertido al personaje ya suyo y ya es que reconocido más por ese papel que otras producciones. O sea, él ha hecho un montón de películas, series, pero es más conocido por Chucky. Claro, es parte fundamental de la marca Chucky en sí, como te dije, ¿no?
¿no? En el tema de los personajes, bueno, yo creo que sí le atinaron mucho a tener como protagonista a un niño, porque de hecho este juguete era lanzado, obvio, para niños, ¿no? Sobre todo para niños que necesitaban un amigo, necesitaban compañía, y que tú sabes que esto de la timidez, el tema de la intimidación en las escuelas hace que muchos niños se sientan muy solos, y esto no existe desde hace unos años, existe desde siempre. Entonces en esa época este muñeco es como que clave para este tipo de niños, y justo uno de estos niños fue el protagonista. Por eso es que la química entre el protagonista y el juguete pues fue increíble desde un inicio, y el personaje que poseía este muñeco sacó muchísima ventaja de esto. Hay que ser bastante inteligente y tener todos estos aspectos en cuenta para lograr tu objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Transferir su alma. Entonces tenía que aprovechar todo esto, manipulación, ¿no? Exacto. Lo bueno es que el niño no era tonto, el niño era inteligente, y poco a poco se fue dando cuenta de que las cosas no estaban bien, ¿no? Entonces yo creo que la forma como se fue el muñeco fue asesinando poco a poco a los personajes, ¿no? De alguna manera te da ganas de decir, oye, ya, pues, pero quiero ver al muñeco en acción, ¿no? Porque en las primeras escenas como que no se ve mucho, solamente se ve el personaje atacado, y eso es parte del suspenso e incluso muy típico de las películas antiguas, ¿no? Pero al final sí se ve un muñeco que la verdad da miedo, ¿no? A comparación del de ahora, que no solo da miedo, sino también risa más que todo. Pero estuvo buena como primera película, y de hecho ya pasando a la segunda, yo creo que se enfocaron mucho más en el muñeco que en el arte vudú o en el origen en sí, porque ya esto ya nos lo mostraron en la película del 88. Entonces en la 2 se centraron incluso la escena que ninguna otra película en el mundo la tiene, que es las escenas en la fábrica del muñeco, donde se ven miles de muñecos good guys juntos, y toda esa química que tuvo Andy con el nuevo personaje que fue Kyle fue muy muy bueno. De hecho hicieron una muy buena dupla, que quizá al inicio tal vez te daba la idea de que no iban a congeniar bien, porque uno era un adolescente rebelde, el otro era un niño traumado, no tenían ningún tipo de lazo. Pero de alguna manera Chucky, si sacamos lo positivo de sus malas obras, siempre ha logrado unir a la gente, ¿no? Porque ellos quieren finalmente terminar con el muñeco. También en la 2 está el tema de la escuela, que obviamente es que, claro, Andy en la 1 era muy muy niño, o sea, todavía no iba a la escuela en sí, pero en la 2 ya como que vemos también el tema del bullying. Todos creían que él prácticamente estaba loco. Encima, esto sí me sorprendió, la verdad, porque cuando empezó la 2, cómo resucitó Chucky, porque cada resucitada es una fumada, pero bueno, es parte de la saga. El hecho de que a su mamá le haya mandado al manicomio, y que el policía, que supuestamente era un personaje que ayudaba a los protagonistas, haya dicho cosas simplemente para salvar su reputación, como que me descuadró, o sea, que dije, qué triste, ¿no? Y a Andy lo mandan pues al servicio social, encuentra una nueva familia que la verdad no es que se pueda adaptar rápido. O sea, además que la actitud del papá era un poco dura, y la mamá también simplemente obedecía al papá. Entonces era una familia un poco disfuncional, y como que siempre adoptaban, ¿no? Y ahí está Kyle. Pero sí me gustó el tema de la profesora, porque es una escena bacán de la regla, como Chucky la castiga a la profesora porque trató mal a los alumnos por su misma culpa de Chucky. O sea, es como que él mismo buscaba razones para matar a la profesora. También el tema de la fábrica, que con los movimientos de la persecución, a pesar de ser excesiva la persecución, porque es como que dura 8 minutos la persecución en un mismo plano. Sí, no hay cuando se muera. Sí, pero o sea, el lugar de la fábrica, bravazo. Y ya, bueno, cuando termina dices, ya, ok, no creo que haya una tercera parte. Es como que cada vez que termina una película de Chucky dices, no creo que haya otra película de Chucky. Pero como ya se volvió
al igual que Freddy Krueger o Jason o estos personajes tipo slasher, o sea, podría entrar dentro de ese género también. Bueno, vino ya la 3, ¿no? Que ya la 3 creo que empieza a decaer un poquito. O sea, cierra la trilogía, pero ya luego empieza otra etapa de Chucky. Sí, de hecho, para la 3 ya hay, o sea, yo sí siento un cambio. De hecho, sí, como tú dices, un pequeño bajón. Porque bueno, personalmente el tema militar a mí no es que me sea muy atractivo. Pero bueno, de alguna manera lo que entiendo es que quisieron un poco mostrar que ya de por sí la infancia de Andy había sido dura. Y ahora nos querían mostrar una adolescencia también dura, ¿no? Como para de alguna manera, quieras o no, han estado mostrando la evolución y qué tan fuerte se ha ido volviendo el personaje en las 3 primeras películas, ¿no? Ahora, eso de que uno siente de que tal vez ya no va a haber otra película, bueno, como yo siempre diré, cuando algo es un éxito, la compañía lo que busca es seguir lucrando y seguir haciendo una producción. A veces le atinan, a veces no le atinan. En el caso de Chucky 3, yo creo que sí le atinaron, pero no tanto como su antecesora, ¿no? Yo creo que sí es interesante. De hecho, lo bueno de esta película es que también tiene un escenario muy particular. No he visto ninguna otra película donde en el tema militar esté involucrado un muñeco diabólico. O sea, es algo también original que se tiene que rescatar bastante. Pero finalmente acá sí tú sientes que el muñeco ya, ¿no? De alguna manera ya no va a regresar, ¿no? Porque termina cortado en 1000 pedazos, ¿no? Y de hecho lo chévere también es que acá un Andy ya adolescente intenta esta vez ya no detener solo al muñeco, sino intenta detener que el muñeco se aproveche de otro niño, ¿no? O sea, de alguna manera se siente identificado y quiere evitar esto que no logró con él. También quiere que no se logre con el nuevo niño, que es el Tyler, ¿no? Tiene un romance con esta chica de que también iba a la misma escuela, ¿no? Y al final sí, yo creo que esta película, a menos personalmente, sí me da a entender como que hasta ahí nomás queda, ¿no? Pero por el mismo hecho de que sigue siendo Chucky, sigue siendo un éxito, sigue siendo un personaje único. O sea, es el único muñeco diabólico, así con ese aspecto tan infantil, que a la vez se puede convertir en un muñeco que realmente se ha vuelto un icono del terror. Tenía que continuar de alguna manera, ¿no? O sea, en la tercera, bueno, también cambiaron el actor. Y de repente creo que por cuestiones de tiempo. Claro, porque en la tercera película fue creo que un año o 2 años después de la segunda, ¿no? Sí, luego ya regresó el actor original de Andy. Pero bueno, en la 3, los momentos más rescatables que puedo sacar es, bueno, que han cambiado balas de salva por balas reales y han muerto actores, ¿no? Entonces, creo que de repente de ahí han sacado la idea. Bueno, los personajes alrededor, que son los militares, por ejemplo, el peluquero. Es que Chucky siempre como que utiliza las mismas herramientas de las personas para matarlas, como que. Y como dije en la anterior, siempre busca razones. Siempre, bueno, o sea, de por sí él es un psicópata, pero o sea, es raro, es como que los personajes te hacen odiarlos ellos mismos, entonces como que cada vez que los matan es como que ya se lo merecían, ¿no? Una cosa así. Claro, y de hecho, incluso esa frase de merece morir, la escuchamos muchas veces en la primera temporada de la serie, cuando Chucky le dice al protagonista, hay personas que merecen morir, ¿no? Claro. Por sus actos, por lo que hacen y las consecuencias con las otras personas que son buenas o más tranquilas o más correctas. Luego ya sigue y empieza más bien la etapa más cómica del personaje, justamente con la novia de Chucky, y ahí entra pues un personaje clave en toda esta historia, que es Tiffany. Pero bueno, hasta ese punto no conocíamos otros acontecimientos que posteriormente se revelan, o sea, respecto al personaje de Tiffany en su pasado. Pero o sea, desde el arranque nomás ya es como que la banda sonora me gusta mucho de la novia de Chucky. Te da esa, o sea, te da mal rollo, así como bien tensa la cosa, ¿no? Al inicio, y luego arranca con la canción de Call Me. No, Call Me, no Call Me. Call Me, claro, no arranca, o sea, esa canción la ponen cuando la muñeca se cambia de look, claro, ¿no? Hay otra que suena
Ya eso empieza. La de Rock. Sí, no recuerdo. O sea, cuando ella empieza a armarlo, o sea, es como que arranca y claro, se roba. Sí. Ya, esa. Sí, esa, el personaje de Tiffany le roba a los policías que tenían, no sé cómo. Bueno, eso es algo que se ha vuelto a ver en las siguientes películas, ¿no? Que Tiffany se las ingenia para enviarlo, para recuperarlo. Sí. No, o sea, digo, o sea, por el hecho de que se hizo pedacitos, pues, no sé, como que agarró. Claro, o sea, sí. Prácticamente agarró solo algunas partes, o sea, porque ella, bueno, de ahí le puso el cuerpo, agarró partes de otros muñecos y prácticamente lo armó de otros muñecos. Yo creo que la cabeza habrá sacado. Yo creo que siempre en estas primeras películas de Chucky, la siguiente película trata de un poco encontrarle la lógica al retorno del muñeco. Eso se ha visto desde siempre. O sea, en la primera película se quemó por completo, hasta lo decapitaron y hasta incluso el cuerpo funcionaba sin cabeza. Sí. Y en la 2 se ve que lo limpian, lo arreglan, incluso lo restauran manualmente, porque eso incluso lo resaltan en la segunda película. Dice, ese es el inicio. Usualmente no lo hacemos de forma manual, eso es lo que dicen. En la tercera, por ejemplo, imagínate, todo el plástico derretido tenía la sangre, luego crearon otro y se creó un juguete nuevo, ¿no? Lo que nunca entenderé es por qué solamente en un muñeco revivió y no en otros. Pero bueno, en la novia de Chucky, por ejemplo, si tú ves el final de la tercera, claro, el muñeco cae en un ventilador del juego y es roto en 1000 pedazos, pero si te pones a ver a detalle, de alguna manera podría haber la posibilidad de que la cabeza no se hubiese destruido por completo, más que la tajada de piel que le sacaron, y que eso se ve antes de que el muñeco caiga, ¿no? Que de hecho esa es la tajada que en sí en la novia de Chucky entendemos que es la que cose Tiffany, ¿no? Por eso es que cuando encuentra la bolsa del muñeco, el muñeco está trozado, pero obviamente todavía tiene forma, no está como se vio en la tercera, pero bueno, como digo, tratan de buscarle la lógica para que el retorno sea un poquito más creíble, ¿no? Entonces en este caso, sí, o sea, me gustó cómo introdujeron al personaje Tiffany. Como te dije, esta fue la primera película que yo vi, entonces de hecho yo no sabía el pasado del personaje, ni quién era, ni nada, pero en la película, mientras Tiffany va armando el muñeco, te muestran artículos de periódico que ella fue coleccionando o juntando a través de los 10 años que ya habían pasado, porque del 88 al 98 pasaron 10 años para que Tiffany recién consiga el muñeco y lo resucite, ¿no? Haga el ritual para que regrese, ¿no? Entonces yo creo que mostraron en la película lo necesario para poder ya sentirnos más familiarizados con el nuevo personaje que, como tú dices, se convirtió en un personaje muy relevante en toda la saga, ¿no? Entonces yo creo que ahí en esa película lo hicieron bien, esa introducción, ¿no? Luego el tema de cómo descubrió ella de que en realidad no se quería casar con ella, se sintió burlada, se sintió que había hecho mucho por él para al final no recibir lo que ella esperaba, ¿no? O sea, el tratamiento del personaje, o sea, su personalidad, y también el hecho de que también es una asesina, psicópata, prácticamente es como adicta a matar. O sea, lo trabajaron tan bien en la novia de Chucky que no solo te daba cariño Chucky ya por las anteriores películas, sino ya te daba un nuevo cariño por Tiffany. O sea, y los dos juntos, hasta que hacían una pareja espectacular, pues, o sea, como dos asesinos. Y las muertes, sobre todo, ya empezaron a ser más cómicas, empezaron a innovar más cosas, o sea, con dos personas. Ya no era solo Chucky, sino era con Tiffany. Y por ejemplo, en la novia de Chucky, a pesar de que la historia no es la gran maravilla del mundo, o sea, es como que tiene un buen ritmo, un buen soundtrack. Actuaciones no puedo decir mucho de los secundarios. Ok, estaba la Kate, Jessie. Ya, no, pero Kate es el nombre de la actriz. Ya, bueno. Kate Hale, ¿no? Sí. Ella, o sea, no es como que sea el mejor papel pues que haya tenido, pero o sea... Fue sus inicios en realidad, por no decir creo que su primeros papeles que hizo. Ajá. Luego está el tío, que es el papá de Junior, de Adorable Criatura. Entonces sí, hay varios momentos en la película que se hace más divertida. Ya no se va mucho por el lado de tono de Chucky 1 o 2.
¿no? O sea, ya... Sí, yo creo que incluso esta película ya es la típica película de fines de los 90. O sea, en la producción, en los looks del personaje, en el estilo de vida americano. Todo ya se visualiza como las películas de esas épocas, ¿no? Pero con el toque de terror y con el toque de comedia. Digamos que en esta película empieza a generarse el actual prospecto de universo de Chucky. Por eso digo que actualmente es una marca muy bien posicionada. Porque acá ingresa la novia humana, luego se transfiere a la muñeca de un cambio radical. La escena del cambio de la muñeca para mí es icónica, es una de mis favoritas. Con Colmy, mis favoritas de toda la saga. De hecho, me encantaría verla en la tercera temporada nuevamente, como han traído nuevamente algunas escenas en la serie. Acá entra, como tú dices, el tema cómico, porque ya de alguna manera siento que Chucky se empezó ya, luego de haber tenido esta trilogía de introducción, incluso era la primera película que tenía el nombre Chucky en el nombre de la película, porque este es Bride of Chucky, ya se convierte en algo más comercial. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos la novia, pero hay que hacerlo bien, hay que introducir una versión femenina del asesino, que también tenga en ese entonces un poquito... todavía el personaje femenino se mostraba pues un poquito más débil, entonces de alguna manera tenían que resaltar los sentimientos, las decepciones, el gran amor que ella le tenía al muñeco, y realmente tú le crees. O sea, desde un inicio se introdujo también que no te cuesta familiarizarte con Tiffany, ¿no? Y creo que escogieron a la mejor actriz posible para ese papel. Y luego pues incluso en esta película introducen por primera vez a un personaje gay, ¿no? Y de hecho se puede resaltar bastante que en ningún momento se mostró algún tipo de discriminación o algún tipo de disminución al personaje por su orientación sexual. Para nada, fue un personaje más que sí tuvo cierta relevancia porque de alguna manera hacía que la pareja se mantenga unida y no se terminen matando entre ellos, a pesar de que ellos no eran los asesinos. Y que bueno, al final muere, pero o sea, fue un personaje que estuvo ahí y aportó, y para la época estuvo súper bien. Entonces fue una película donde ya empezaron a incluir bastantes elementos nuevos de todo tipo, y que era el inicio pues de este universo, ¿no? Bueno, además resaltando que Don Mancini, el creador hasta ahorita, bueno, él es gay, lo he dicho abiertamente. En realidad siempre quiso poner estos elementos en la saga desde un inicio, pero bueno, por la época de repente estaba un poco limitado, y ya cuando ya estuvo más posicionada la marca y la saga, ya fue un tema que él ya tranquilamente lo ha abordado, sobre todo en la serie, ¿no? Y en las otras películas, ¿no? Incluso desde el hijo de Chucky también, que ya vamos a pasar. Es que mira, a ver, yo siempre he dicho que la saga ha tenido sus altibajos, pero sí, ya aquí es más que todo un placer culposo. Ni placer culposo diría yo, el hijo de Chucky. Porque, o sea, esta sí fue muy, para mí, malísima. A pesar de las referencias con Chucky y El Resplandor y algunas partes de cine dentro del cine. Esa sátira también que hacen y bromas a Hollywood. Sí creo que acá ya se pasaron de su propia línea. Por ejemplo, la nueva de Chucky termina con el hijo naciendo, ¿no? Y esa, en teoría, por la cuestión del vudú, como que el chibolo que ni en un día se gestó. Entonces, al final te dan ese plot de... Va a haber otra película del hijo de Chucky. Termina así con el bebé matando al policía y como que... ¿What? Y supuestamente ya murieron todos, ¿no? Porque mueren todos igual, como siempre. Entonces cuando introducen al hijo, es un poco raro, o sea, nunca entiendes por qué dice Made in Japan. Y es un elemento que es recurrente también justo en esa película. Y ya empiezan a hacerlo muchísimo más cómica, digamos que un gore barato. Por momentos trata de tomarse en serio, por momentitos precisos. Porque claro, o sea, cuando tú ves la segunda temporada de la serie, es como que agarran cosas del hijo de Chucky. Entonces esas cosas que agarran del hijo de Chucky, sí, o sea, sí aportan a la historia, sobre todo en la segunda temporada. Si a pesar de ser para mí una mala película, tuvo elementos interesantes que sirven para la saga.
pero como película sí me parece la peor de todas, o sea, de ley. Sí, yo la verdad que coincido ahí en el tema de evaluar a las películas. Sí, es la peor película de todas, pero siempre voy a decir que es la más relevante en tema de la historia de la saga en sí. Ya no estamos hablando solamente del muñeco, sino de la saga y todo este universo que se ha venido creando desde la novia de Chucky. Y el hijo de Chucky tiene muchísimas cosas que abren más hipótesis o preguntas de qué pasará ahora, qué sigue, qué continúa, ¿no? De hecho, esto empezó al final, como tú dices en la novia de Chucky, cuando el bebé nace, tú dices, wow, quiero ver la siguiente porque quiero ver al hijo de Chucky. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿No? O sea, ¿cómo será? ¿Será igual a la mamá? Exacto. Es el hijo de dos asesinos. Exacto, o sea, entonces pasaron 6 años, ¿no? Y lo gracioso es que la película, o sea, la historia respeta el año en que se lanza la película. O sea, realmente es tiempo real. Es tiempo real, sí, y lo siguen manteniendo actualmente en la serie, ¿no? El hijo de Chucky, de hecho, es una película cómica. Pierde completamente la esencia del personaje de terror. Se centra bastante en el hijo. Quizás en la época puede haber sido recepcionada negativamente por la mayoría de personas por el tema del género fluido del personaje, que en este caso era el hijo de Chucky. En ese entonces no se entendía exactamente qué era. ¿Qué quería mostrar, no? Sí, ¿Qué quería? O sea, ahora lo entendemos como un género fluido o tal vez como un género no binario, pero en esa época no se sabía exactamente, o eras hombre o eras mujer, no tenías otra opción identificada, ¿no? Entonces era un poquito burla ver a un muñeco sin pene o sin vagina, como un muñeco normal, cuando los padres sí lo tenían, porque obviamente eran humanos que poseían muñecos, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que esta película tuvo muchos errores, ¿no? Como tú dices con el tema de Hollywood, o sea, meter acá a Britney Spears supuestamente asesinada por el muñeco. Sí. O que salgan personajes reales, ¿no? Lo que sí me gustó es que ellos, o en este caso Don Mancini y todo el equipo dijo, wow, Jennifer Tilly fue espectacular en la anterior película, ¿cómo podemos hacer para traerla de vuelta? Y aquí empezó esta costumbre de esta saga de traer actores pasados y darles nuevos personajes, ¿no? Entonces yo creo que con Jennifer Tilly lo hicieron bien, ¿no? Trajeron a la actriz con su mismo nombre, interpretándose a ella misma, para convertir a Chucky ya parte de ella, lo que actualmente es. Chucky es parte de Jennifer Tilly y Jennifer Tilly es parte de Chucky. No hay forma de que estos dos elementos se separen porque forman parte del universo y de la marca Chucky. Entonces aquí empezó. Al inicio es bastante confuso porque tú dices, oye, pero a esta no la mataron en la película anterior, pero cuando ves la película ya poco a poco vas entendiendo, ¿no? Entonces al final es como que hizo dos personajes. Exacto, es una película graciosa, divertida, no tiene de terror nada, pero te deja, aquí es donde empiezan los huecos de la saga. Esta película te deja demasiados huecos argumentales, como le llaman, ¿no? O sea, porque tú dices, ¿y ahora qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasó aquí? ¿Transfirió su alma? ¿Dividió el alma? ¿En qué momento lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Chucky consiguió el amuleto? Sí, o sea, ¿cómo el bebé, o sea, todos estos 6 años, ¿qué pasó en estos 6 años? ¿No? Se ve ya al hijo ya prácticamente de 6 años, como un niño más o menos tirando para adolescente, porque en el vudú pues es diferente el crecimiento. Entonces hay muchas cosas que quedan sin resolver, no nos dan respuestas, ¿no? Entonces eso de alguna manera, quieras o no, sí te da ganas de ver una siguiente película, pero no volvieron a sacar otra película hasta 7 años. Prácticamente del 2004 al 2013, 9 años después. O sea, por eso es que en algún momento ya se pensó que en El hijo de Chucky, como ya la fregaron con esa película, ahí nomás quedó, ¿no? Pero en el 2013, o sea, lanzaron el tráiler, lanzaron la campaña y todo, y la verdad que en un inicio yo pensé que era un remake, porque incluso el muñeco luce muy diferente, tiene otra cara, otro rostro, claro, nuevos personajes que en la vida habías visto, entonces sí te da a entender que es un remake. O un reboot. Claro, un reboot, esa
es la palabra. Parecía un reboot de la saga. Claro, porque si fuera remake sería la historia de la 1, claro, prácticamente sí. Adaptada, ¿no? Sí. Pero ahí sí, con la maldición de Chucky, yo sí, esa me encantó. Me encantó porque, o sea, había pasado tiempo desde el hijo y yo salí decepcionado de ver esa película, entonces como que el mismo tráiler ya te pintaba algo distinto. De repente va a regresar a sus orígenes, ¿no? El personaje con buen terror, suspenso, digamos que no con una gran historia, pero el personaje en esencia pura, con el personaje de Micah, que justo es la hija de Brad Dourif. Bacán, porque es como que era una saga familiar prácticamente. Bueno, nos introdujeron el personaje, que muy interesante la verdad como lo abordan. También otros personajes secundarios, y todo pasa en una casa. Poco a poco se va tejiendo la trama. Hay ese misterio, esa intriga de Chucky, porque o sea, tú lo ves y es como que nuevo el muñeco, pero luego se revela que es el mismo muñeco del hijo de Chucky. O sea, es la misma, ¿no? O sea, porque se saca el maquillaje y es el mismo muñeco, o sea, es el mismo. También, obviamente, tiene que estar presente el tema de la niña, porque sí es un elemento que es representativo de la saga. O sea, siempre tiene que haber un niño adolescente, prácticamente, para que haga este juego de... Es que también ahí tú dices, ya, pero ahora, ¿cuál es el propósito de Chucky? O sea, porque siempre es el que quiere ser humano, pero en el hijo de Chucky dijo que no, que quería seguir siendo un muñeco. Entonces, no sé, siempre está esa duda, ¿no? O sea, ¿quiere ser humano o quiere ser muñeco? Claro, yo creo que esa duda se despeja ya en la siguiente película. Pero antes de hablar de la siguiente película, que es El Culto, sí, o sea, de alguna manera no fue un reboot, pero sí trajeron elementos de las primeras películas para de alguna manera devolverle el terror y obviamente apuntar a una nueva generación, ¿no? O sea, de alguna forma utilizaron una marca ya con cierto posicionamiento, que es Chucky, el muñeco diabólico, el muñeco asesino, pero que quedó ya hace muchísimos años en el recuerdo. Lo trajeron de vuelta con nuevos personajes y enfocada a un nuevo público objetivo, un público de repente más joven y obviamente al público que había visto las películas anteriores, donde me incluyo. Y yo creo que supieron hacerlo bien porque trajeron todos esos elementos, el terror, el tema de la niña, como tú dices, es un elemento que se vio en las 3 primeras películas. Y algo muy importante es que hicieron un spoiling a todos los fans. ¿Cuál era el spoiling? Ver los asesinatos con efectos de alguna manera actuales. Porque en las primeras películas, de alguna manera por la época, los efectos no eran tan buenos como ahora o como hace algunos años. Y en El Hijo de Chucky los efectos fueron pésimos. O sea, fueron muy malos, a pesar de que era una película entre comillas moderna, fueron muy malos. Entonces en el 2013, en La Maldición de Chucky, fueron muy buenos los efectos. Se vieron nuevos elementos, nuevos tipos de asesinato, como por ejemplo el veneno en el chile, quitarle el ojo a Barb, electrocutar a la chica sexy. Tú dices, oh, es la chica sexy, tal vez Chucky le tenga piedad. No, también la mata, la electrocuta, al otro le rompe la mandíbula y así. Lo único que no entendí en esta película y que nunca entenderé y que sí considero que fue otro error más en la saga, así como ponerle en El Hijo de Chucky Made in Japan, que es algo que hasta el día de hoy no han logrado explicar, es que en algún momento el muñeco deja de estar, o sea, el espíritu de Charles deja de estar en el muñeco, es la única explicación que encuentro, y el muñeco al momento de que Nika le mete un cuchillo o le vuela la cabeza, la estructura interna es como un muñeco normal, no es como un humano, como se ha visto en todas las películas, que tiene órganos y todo. Pues imagínate, ha podido procrear. O sea, el muñeco es un humano, es un humano, pero en esa película no se vio así. Entonces eso sí, yo considero que fue el error más notable de esa película y que después no han logrado explicar, ¿no? Y luego, lo que sí me encantó es que pusieran escenas de lo que pasó en la primera. Porque, o sea, sale Charlie Ray. O sea, es como que desde otro plano, cuando le disparan en la tienda de juguetes. Entonces te explican un poco más de esa historia. Entonces regresa la nostalgia. O sea, es un momento bastante nostálgico, ¿no? Porque es una parte de la 1. Y luego ya, bueno, acaba la maldición y da pie
al culto, que ya, bueno, yo no soy muy fan del culto, me pareció dentro del top como en la penúltima y luego peor sigue el hijo de Chucky, pero, o sea, para mí el culto así, como que ya, no sé, siento que como ya se acabaron las ideas, ahora qué hacemos, y es como que esto siento que lo han hecho siempre a lo largo de la saga, ¿no? Es como que ponen cosas locas y de ahí tratan de justificarlas. Entonces en el culto ya vemos a Chucky en un psiquiátrico. La verdad, para mí la película me pareció una TV movie. O sea, es como que tiene alguno que otro efecto decente, pero como que no tiene la misma calidad que La Maldición. Entonces emplearon esta idea de un montón de Chuckys, lo cual como que me pareció algo raro, pero dentro del vudú, o sea, todos lo justifican con el vudú. Quisieron hacer esta idea, ¿no? De varios Chuckys, ¿no? Y esta idea se volvió prácticamente el eje principal ya a posterior. O sea, del propósito ahora de Chucky. Que obviamente ya lo abordan más en la serie. Pero, o sea, como película sí no me pareció efectiva. Quizá al final como que algo interesante, como que ya te da pie a la serie. Porque regresa Andy, o sea, el personaje principal, con el actor que lo hizo de niño. Y eso es como que bien like. Porque es como que es el mismo actor. Es la misma persona que salió en la del 88. Y estar de regreso con el mismo Chucky, con el mismo Brad Dourif. Es como que han agarrado también este elemento de la nostalgia en las últimas producciones. Y ya eso obviamente se toca más en la serie. Sí, de hecho el culto también tiene sus contras más que pros, ¿no? De hecho también después del hijo de Chucky me parece la película más débil. Pero más débil por un tema más de producción, creo yo, que de historia. Porque de hecho ves un manicomio completamente blanco, con pocas personas, donde realmente parece que los únicos que estuvieran en el manicomio son los personajes que van muriendo poco a poco. Hasta incluso el personal es tan impecable, o sea, el enfermero... No sé si así son los psiquiátricos. El enfermero guapo, la enfermera sexy, rubia, bellísima, reina de belleza, que no sé qué hace ahí de enfermera, o sea, es muy plástica la película en ese sentido, en el tema de producción. Eso creo que le quita mucho realismo a la película. Pero en cuanto a historia, yo creo que también es relevante. Pero también me da más huecos y más huecos. O sea, esta película y El hijo de Chucky tienen esa similitud, que son las débiles. ¿Por qué? Porque también me dan muchos huecos, ¿no? De hecho, en La Maldición de Chucky, a diferencia de La novia de Chucky, hacen una introducción de los personajes de una forma distinta. Recién casi al final me dicen qué relación guardaban con el protagonista, y lo hicieron muy bien porque le dieron sentido, y ahí realmente tú te das cuenta que esto es una continuación, que no es un reboot. Y en el culto ya es la continuación de esta nueva protagonista, que en este caso es Nika, ¿no? Entonces en el culto ya tú ves, y también en tiempo real, 4 años después, 2017, todos estos últimos 4 años la mujer ha estado en el psiquiatra, ha estado en juicios, etcétera, etcétera, porque al final nunca se pudo comprobar exactamente qué es lo que pasó, ¿no? Si ella no hubiese hablado del muñeco, la hubiesen condenado como una criminal más, pero como habló del muñeco, la consideraron loca, ¿no? De alguna manera esto le dio una ventaja para no ir a la cárcel. Bueno, entre comillas ventaja, porque, bueno, la torturaban siempre, ¿no? Pero... incluso la querían violar. ¿Te acuerdas cuando la doparon? El médico quería... Claro, sí. O sea, de hecho, ella desde que el muñeco llegó a sus manos hasta el día de hoy, la mujer sigue sufriendo. Ha seguido sufriendo todos estos años. Entonces, en esta película, por ejemplo, vuelven a hacer lo mismo con uno de los actores. Quizá mucha gente no se ha dado cuenta, pero el policía de la película La Maldición de Chucky, que Tiffany asesina, haciendo referencia a la escena de La novia de Chucky, es el mismo actor que hace de Malcolm, este pelirrojo que incluso tiene sexo con Nick al inicio, y bueno, tuvo cierta relevancia entre comillas para que al final termine muerto como el resto. Entonces nuevamente traen a un actor de una película pasada, ¿no? Y esa fue la primera vez que... Bueno, la primera vez en realidad fue Jennifer Tilly, pero... Claro. Sí, por eso... Esta cuestión de traer actores de... Exacto. Entonces, ¿qué huecos hay acá? No me dicen cómo se generó el culto. Me dan una idea de que Chucky sí llegó a poseer a Alice en la película Maldición de Chucky al final, pero después nunca hasta ahora no nos han explicado qué pasó exactamente.
totalmente la niña. Chucky se trasladó totalmente a la niña, solamente trasladó cierta parte, mató a la niña, por ahí he leído que dividió el corazón para generar el culto. Nunca escuchamos exactamente el hechizo o el conjuro, el ritual de cómo se hace el culto, ¿no? Porque incluso Tiffany también lo ha hecho. Entonces todas esas cosas, incluso el mismo hijo de Chucky, no se sabe absolutamente nada del hijo de Chucky, ni en la película de la maldición ni en la película del culto. Entonces son varios ya los huecos que nos vienen dando, pero uno como fan sigue viendo las películas igual con la esperanza de que en algún momento nos digan qué pasó. Al final de la película del culto vemos a la muñeca de Tiffany nuevamente, después de 2 películas que no se le había visto. Vemos a Chucky que logró transferir su alma a Nika, ¿no? Pero en ese momento no sabemos si transfirió toda su alma o parte de su alma. También nos genera confusión porque en el hijo de Chucky él dijo que ya no quería ser humano, pero al final se transfiere. Lo que no me gustó también fue la participación de Tiffany en la película. Yo creo que de repente pudo haber tenido se pudo haber involucrado más. Salía por ratos, por momentos, a decirnos cositas y se iba. Nos decía otra cosita y se iba. Y al final termina junto con Chucky siendo Nika y con la muñeca, y al final tú dices, pero quería escuchar más, quería que me digas, a Tiffany, ¿qué cosas has hecho todos estos años? ¿Cómo has hecho para enviar Chuckys? ¿Cómo has hecho para hacer el culto? ¿Cómo es que ahora tú estás acá y tienes una muñeca riéndose atrás? O sea, también sale Andy en la... Y también sale Andy, ¿no? O sea, incluso, bueno, no lo he mencionado mucho porque la verdad no considero que tenga tanta relevancia. Bueno, lo único que llevó una pistola al final y lo encerraron al hombre, pero bueno, no sé en realidad qué pintaba tanto en esa película él. Más que todo creo que era darle trabajo al actor nuevamente, y que eso ha sido. Pero sí, o sea, tuvo más contras que pros, pero me dejó muchos más huecos que el hijo de Chucky, ¿no? Yo creo que Don Mancini se dio cuenta de que como que la historia que él quería hacer ya no le funcionaba tanto en películas, y como obviamente las series han rebotado al boom en popularidad, dijo que, pero ¿qué pasa si continúo la historia en una serie? Ahora, para esto pasó un tiempo y salió esta versión de Child's Play de inteligencia artificial, que bueno, yo no la he visto porque no quería matarme mi... Yo sí la he visto y la verdad prefiero no opinar. Ya, entonces yo pensé incluso que la serie iba a ser por fin ya un reboot, pero no, o sea, literalmente continúa la historia del culto, y ya ahorita arrancamos la primera y la segunda temporada, que bueno, la vimos casi en paralelo. O sea, cada capítulo que venía lo veíamos, siempre estábamos al día. Y la primera, en mi opinión, me gusta más la primera, porque, por ejemplo, el piloto me parece uno de los mejores pilotos que han existido con el personaje. Digamos que también está este elemento de misterio. Me gusta que te den o sea, poquito, que todo se vaya armando poco a poco, para que luego ya te den ya toda la carne al asador, ¿no? Con las muertes, con momentos y personajes. Ahora sí nos introducen a un personaje prácticamente de esta generación, que es Jake. Y acá ya sí se mete de lleno pues en el tema pues LGBT, ¿no? Con el protagonista. También o sea, realmente mete muchos temas sociales en la serie. El bullying, y más cosas que también se prestan pues para los asesinatos, ¿no? Entonces ahí también están los personajes secundarios, que acá yo siento que todo el reparto está muy bien equilibrado. No es como que en las películas solo te interesan los protagonistas y eso, con fe, o sea, con Nika, con Chucky, con Tiffany. Pero acá en la serie, al ser una serie, tiene que tener una narrativa un poquito más amplia, más personajes, más situaciones, más escenarios. Entonces el elenco que han elegido junto a Jake está muy bien trabajado, sobre todo con Lexi, porque tú ves los 2 o 3 primeros episodios y quieres que Chucky la mate. O sea, la audiencia quiere que la mate, porque se hace odiar de una manera tan épica que detestas al personaje. Y cómo le dieron la vuelta al personaje, porque o sea, llegas a odiarla completamente, y luego digamos que le tiene cierto cariño, porque o sea, al personaje evoluciona, o sea, deja de ser una estúpida y llega a ser
interesante para la trama por todo lo que le pasa. Pero o sea, sí, realmente llega a ser un personaje cruel completamente. O sea, de lo más bajo, de lo más banal que uno puede esperar de una persona, es ella. Y bueno, vuelve también el elemento del niño inocente o del adolescente inocente que se aprovecha a Chucky para manipular. Porque él se aprovecha de los problemas que tiene la víctima y de ahí agarra pues para que se vuelva como él, ¿no? Ahí los incita a matar, ¿no? Se agarra de sus problemas a su alrededor, de familias disfuncionales, problemas en el colegio, con las personas a su alrededor en general. Es un inadaptado. Entonces Jake, como tenía esos elementos, o sea, tenía problemas con el papá, había fallecido su mamá. Todo esto lo aborda muy bien en la primera temporada. O sea, nos da momentos increíbles. Yo creo que esta temporada se toma muchísimo, al 100% más en serio que la segunda y que el culto. O sea, esta yo la veo de calidad de La Maldición, por ejemplo. O sea, obviamente expandiendo más el universo y la marca en sí. Y también trae de vuelta a personajes icónicos de la saga. Sí, de hecho, en esta serie, serie ya con el nombre Chucky, es una serie que tú te das cuenta que es súper contemporánea, 2021. Ya incluso nuevamente tuvimos que esperar 4 años para una nueva producción de Chucky. En esta serie ves elementos como ya dijiste, ¿no? El bullying, el tema de la intimidación. Pero también vemos elementos que se ven en las últimas producciones, como por ejemplo personajes de diferentes razas, de diferentes orientaciones sexuales. Cosas que antes, entre comillas, no se podían mostrar, no tenían visibilidad. Ahora la tienen, ¿no? Incluso como mencionaste, Don Mancini, él es el creador de todo, él es gay, y que de alguna manera nos da a entender de que él está aportando mucho a la sociedad en sus producciones a mostrar y darle visibilidad a segmentos de personas que antes no la tenían, ¿no? Entonces esto es algo que tú lo ves hasta incluso que el novio del protagonista es afroamericano, que el novio de Lexi es mitad asiático, mitad americano y así, ¿no? Entonces estos son elementos de alguna manera que actualmente una producción tiene que tener, ¿no? Entonces lo que ha hecho Don Mancini y su equipo es acoplar una marca que tiene más de 25 años de creación hacia la actualidad. Entonces al inicio te da a entender como que es una nueva serie, o te hace preguntarte, ¿realmente este será un reboot? ¿O nuevamente nos van a hacer lo mismo que el 2013? Y nos hicieron lo mismo el 2013. La diferencia es que acá se demoraron mucho más en introducir a los personajes de antes, ¿no? Nos dieron una nueva generación de personajes súper jóvenes, ¿no? Tardaron prácticamente 5 capítulos en mostrarnos a Tiffany y a Nika y en decirnos qué fue lo que pasó después de la última película y empezar a tapar esos huecos que no sabíamos que existían. ¿Cuáles eran los huecos que no sabíamos que existían? El pasado de Charles Lee Ray. En esta temporada nos muestran desde que Charles Lee Ray era niño, cómo fue el origen de su transformación a un asesino en serie, cómo fue su adolescencia, cómo fue que todo esto fue generándose hasta 1988, que fue el año en que murió y empezó todo este tema del muñeco poseído. Es muy chévere porque como fan te dicen, oye, realmente habían estos huecos y no lo sabía y ahora ya me los dijeron, entonces ahora tengo una idea mucho más completa del personaje que no conocía anteriormente. Entonces quiero saber más, pero no me olvido de todos esos huecos que la saga de películas me dejó. Entonces todavía quiero que la producción me dé esas respuestas, ¿no? Entonces yo creo que la primera temporada ha sido un reinicio en el mercado de la marca Chucky y ha sido exitosísima, lo cual generó que se renueve por una segunda temporada. Entonces en esta segunda temporada es donde los fans esperábamos que nos digan y que nos resuelvan todos esos huecos que dejó la saga. Y la verdad que yo como fan he quedado satisfecho con la segunda temporada. A mí sí me parece, me gusta más. O sea, si comparo la temporada 1 con la temporada 2,
La temporada 1 es muy buena. La temporada 2 quizás tiene algunos errores nuevamente, pero a nivel de historia y a nivel de spoiling, a mí me gusta más la 2 porque me dan cosas que siempre quise saber. O sea, he tenido que esperar 18 años de mi vida después de la película del hijo de Chucky para saber qué fue lo que sucedió después de esa película. Y me han dado muchas cosas y me han sorprendido mucho cómo han logrado darle nuevamente sentido a las cosas y poder hacer que la historia, ahora yo puedo decir, podemos tener esta tercera temporada que se nos viene ya con algo completamente nuevo, no arrastrando cosas del pasado o no teniendo estos huecos argumentales que han tenido durante tantos años, porque ahora ya considero yo que resolvieron todo. Creo que lo único que no han resuelto es exactamente cómo es que se hace el ritual del culto, ¿no? O sea, cómo dividen el alma en sí, el ritual. La forma sí la hemos visto, pero cómo lo hacen o cómo inició, eso creo que hasta ahora no nos dicen y que quizás nos digan en una tercera temporada, pero lo principal, sobre todo hablar del hijo de Chucky, de Glenn Glenda, qué fue lo que pasó, yo sí la verdad sí he quedado satisfecho. Mi punto de vista de la segunda temporada es que, a ver, hay capítulos realmente espectaculares. O sea, por ejemplo, cuando muere el personaje de Nadine, demasiado brutal. O sea, hay escenas brutales que sí se toman en serio, o sea, como están bien ejecutadas. Y hay otras escenas que sí se van más como para el estilo de la novia de Chucky, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando explota el sacerdote. Y varias secuencias así que ya se van un poco más a lo cómico. La segunda temporada tiene como que elementos serios y a la vez elementos de la era media. Del hijo de Chucky. Del hijo de Chucky. Entonces es como que yo soy más de un tono más serio, pero o sea, voy más por un tema de equilibrio. Por ejemplo, el cuarto capítulo de la segunda temporada, que es prácticamente un Knives Out, o sea, descubrir el asesino, o sea, me parece algo raro ese capítulo, no le vi el sentido, además cómo está ejecutado. Ese tono se repite en otros capítulos de la segunda temporada. Traen de vuelta también al actor de Destino Final que hace del papá de Jake y hace del tío de Jake también, porque son hermanos gemelos. Los dos mueren en la primera temporada y en la segunda lo traen de vuelta al actor como el sacerdote. Lo interesante de la segunda temporada es que, bueno, llevaron a los personajes al lugar donde Charlie Ray fue criado. Conocemos a fondo pues esta escuela como para inadaptados o estudiantes con problemas. Es interesante porque mete también el tema de la religión, lo cual ha sido también explorado en el culto, me parece también. Me encanta cuando tocan el tema de la religión, ya se lo llevan al límite, no sé si por un lado de sátira, pero está presente ahí el tema de la religión a lo largo de toda la segunda temporada, obviamente porque todo pasa ahí en la escuela. Sí, de hecho esta temporada hay varios capítulos, por no decir casi todos, que son la locación principal es la escuela, ¿no? Que prácticamente es una iglesia porque todo es religioso, pero sí han sabido mezclar, digamos, al personaje con este entorno, ¿no? Es como, parece como en la tercera película, ¿no? Que todo era militar y lograron acoplar al muñeco con el entorno militar. Han hecho aquí lo mismo con el entorno religioso, incluso trajeron una escena icónica del infarto, ¿no? En este caso no fue el director de la escuela, sino fue la monjita. Le dio un infarto al ver al muñeco y murió, ¿no? O sea, trajeron nuevamente eso, hicieron referencia a esa escena. Y como dices, ¿no? O sea, esta incluso fue la cuarta vez que yo he podido notar que traen a un actor nuevamente a la siguiente producción, porque la anterior también, en la primera temporada de Chucky, el padre de Lexi, que al final muere, fue el mismo actor que interpretó al doctor, al psiquiatra, al que abusaba de Nika en las terapias al hipnotizarla. Es el mismo actor. Entonces ya prácticamente el equipo de producción viene haciendo esto siempre, y que no nos sorprenda que en una tercera temporada vayan a traer nuevamente a otro actor. Lo que la mayoría de fans queremos es que Lachan Watson regrese, ¿no? Porque de hecho creo que a todos nos gustó mucho su trabajo interpretando a Glenn y Glenda, y como que al final supuestamente mueren, pero queremos ver más de Lachan Watson en la tercera temporada, y yo creo que así como le han venido encontrando sentido a toda la historia para crear este actual universo, porque es un universo, estamos hablando de Chucky, estamos hablando de Tiffany, estamos hablando de Glenn, Glenda o Gigi.
estamos hablando de Nika, ahora incluimos a Jake, a Lexi y a Devon, que son los principales de la serie, y estamos hablando de un culto, estamos hablando ahora de la muñeca Belle, que recién en la segunda temporada sabemos cómo se llama esa pinche muñeca, y que probablemente hayan más, ¿no? Son escasas, como dice la doctora Mixer, pero probablemente hayan más. Queremos ver eso en la tercera. Ahora tenemos a la niña. Ahora en este caso nos engañaron. Ya no era la niña traumada solamente, sino una niña que fue manipulada y lograron convertir en una niña mala, entre comillas, que también vamos a ver en la siguiente temporada. O sea, están implementando cosas nuevas. Entonces todos estos personajes que estoy mencionando ya forman parte del universo de Chucky y que va a continuar en una tercera temporada, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, me gustaría, si es que incluyen a Lachan Watson en el cast, sería de que, bueno, así como nos sorprendieron a todos, porque yo la verdad sí me quedé muy sorprendido cuando en el capítulo 5 de la segunda temporada Tiffany abre su cuarto secreto y ahí tenía la muñeca poseída por Jennifer Tilly. Eso me pareció sublime verlo. O sea, es una cosa que, brother, 18 años he esperado para saber qué fue, y ahora me dices que todos estos 18 años Jennifer Tilly ha estado viva en la muñeca. O sea, realmente no murió en la película, sino estaba ahí. Entonces, así como ha sucedido eso, yo puedo pensar que quizá, claro, si bien es cierto, en el último capítulo se ven a los gemelos muertos en la camilla, pero ¿por qué no, tal vez, ya que transfirieron sus almas de Glenn y Glenda al muñeco, ¿por qué no el alma inicial de esos gemelos podría todavía estar ahí, ¿no? Y podrían retornar como, bueno, no tienen nombre, pero digamos que porque los gemelos nacieron con un alma, ¿no? Entonces esa alma puede ser que haya estado oculta durante todos estos 18 años, ahora 19, y quizás pues puedan retornar, ¿no? Eso sería chévere. Bueno, ese fue un punto que sí no me gustó de la temporada 2. O sea, a mí me encantó la interpretación de la actriz y el hecho de que hayan optado por tomar esa decisión de pasarlo nuevamente al muñeco original del hijo de Chucky, no me convenció. O sea, yo dije, estos personajes tienen potencial, o sea, al menos para arrastrarlos a la tercera. De repente en la tercera ya puedes pasarlos al muñeco y ya ver qué hacer. Me parecieron tan efectivos en la segunda temporada, ese carisma, esa personalidad diferente de Glenn y Glenda, porque Glenda, por ejemplo, tenía un poquito más de conexión con Chucky, de repente por este rollo de padre e hija, ¿no? Y también nos recuerdan los acontecimientos del hijo de Chucky cuando Glenda pues mató a la amiga de Jennifer Tilly. El hecho de que hayan matado prácticamente a las personas que están con el alma de ellos dos, como que no me convenció. Dije, de repente pudieron ir por otro lado, pero o sea, sí me dio pena porque sí, la actuación, la interpretación fue muy efectiva. Lo que sí quiero resaltar también, que bueno, no hemos mencionado en la primera temporada, es que en los flashbacks que vemos de la vida de Charlie Ray, es interpretada por la misma hija de Brad Dourif. O sea, el personaje que hace de Nika también hace el personaje de Charlie Ray. Ese trabajo de maquillaje es increíble, porque, o sea, es como que tú lo ves y dices, oh, es igualito a su papá en la 1, ¿no? Muy bien trabajado su relación con Tiffany. También conocemos que es Tiffany quien llamó a la policía para que lo mataran prácticamente, porque estaba como despechada. Es representada por otra actriz. Conocemos estos hechos que no sabíamos de hace años, antes de la primera película. Incluso ahí nomás palma. Bravazo cómo manejaron esa parte de los flashbacks, cómo mató a su mamá desde niño. Por eso digo que yo creo que Don Mancini dijo que, pero no puedo abordar tanto en una película o en varias películas, como que de repente no me funciona la narrativa. Entonces creo que hizo bien en hacer una serie, porque en la serie tienes mucho más tiempo para explorar esto. Tienes todo el tiempo necesario para hablar de estos hechos que no vimos antes, las subtramas, nuevos personajes. Incluso pues ha traído de regreso a Andy, ya mucho más, que o sea, participa mucho más en la serie obviamente, y a Kyle, o sea, también es la misma actriz. Jennifer Tilly también está más presente. Entonces de repente en la tercera temporada pueden traer a otros personajes de anteriores películas, realmente no sabría quién, porque no es como que haya muchos relevantes
relevantes como los que ya salieron. Han hecho bien en darnos como que la nueva generación y la primera generación, ¿no? Entonces mezclar esas dos historias o dos experiencias, por ejemplo de Andy y Jake, o sea, verlos juntos en la segunda temporada es como que bacán, ¿no? Porque, o sea, tú ya sabes quién es Andy y Kyle y ya conoces a Jake, entonces como que es algo así como tipo Jurassic World cuando ves a los nuevos y a los clásicos. Está muy bien manejado eso en la segunda temporada. Como digo, la segunda temporada es buena, pero a mi opinión la primera creo que es mejor. Las dos están muy bien, pero espero que la tercera sea un poquito más equilibrada. Y bueno, sí, la verdad es como que no te da la segunda temporada pie a qué puede pasar, ¿no? O sea, de repente hay teorías, o sea, podemos hablar de teorías, pero no tenemos algo muy claro. No es como que cierra y dices, ya, esto va a pasar en la tercera. Como ya tenías mapeado en la primera, que Andy se cae con todos los muñecos. Y eso no lo sabes hasta la segunda. Y algo que sí, bueno, sí puedo criticar de la segunda temporada es que como tuvieron a Andy ahí un año. O sea, prácticamente se lo están comiendo. Y ahí hay otro elemento que quiero... Es un poco ambivalente para mí el hecho de los múltiples Chuckys. Está el sargento, está el Chucky bueno. Y hay varios. Le da un toque cómico, pero a la vez como que poco raro. Y eso, bueno, si lo van desarrollando a través de los capítulos. Y también conocemos que está el personaje de la psiquiatra de Charlie Ray, que la conoció de chibolo y prácticamente la manipuló en el último capítulo. O sea, se aprovechó. Ahí hubo un buen giro con el tema de la muñeca Belle. Y ahí está la revelación final, pues el giro de la segunda temporada. O sea, que prácticamente había un último Chucky, como que prácticamente el original, que siempre estuvo disfrazado de la muñeca Belle. Eso sí me tomó por sorpresa y creo que lo manejaron bien. Porque, o sea, hay una parte donde dices, pucha, ya fue, ya. O sea, este es el final. Acá va a cerrar. Pero no, siempre encuentran la forma de darnos más. Es un poco predecible cómo se pasó el alma de Chucky a la psiquiatra para luego pasarse al otro muñeco. Es como se va paseando de cuerpos Chucky. Hay una parte donde tú ya sabes qué podría haber hecho el muñeco y luego le disparan y tú dices, wow, es impresionante la escena de la baleada. Y luego está el giro final de la temporada. Sí, los últimos minutos de la segunda temporada sí me parecieron muy extremos. Como que ya se van, como dije, a los elementos del hijo de Chucky. Y eso como que no me convenció. Bueno, yo la verdad que como ya lo había dicho, sí difiero. A mí mucho más me gustó la segunda temporada. Como fan me dieron muchos más elementos que quería ver. De hecho, lo que siempre voy a rescatar es que Don Mancini jamás ocultó sus errores. Jamás hizo como que nada pasó. Eso tal vez lo pensé hasta la séptima película, ¿no? Porque en ningún momento se mencionaba lo que había pasado en el hijo de Chucky. En la novia sí, porque en las películas vimos a Tiffany. Pero él no ha hecho esto de que uno es canon, el otro no es canon, no. O sea, realmente ha tomado todo lo que ha hecho durante estos más de 30 años y lo ha traído a la actualidad y ha sabido, entre comillas, arreglar esos errores. Ha sabido tapar esos huecos con el tema de Glenn, con el tema de Glenda. Y la verdad eso es bastante aplaudible porque es prácticamente utilizar lo que hiciste antes, quizás no de la mejor manera, pero ahora tienes la oportunidad y tienes la plataforma y la pantalla de hacerlo mucho mejor y lo lograron. Para mí lo han logrado. De hecho, considero de que al pasar las almas al muñeco nuevamente es algo que era muy necesario porque queríamos ver ese muñeco otra vez. Queríamos creer que el muñeco nuevamente estaba en la saga. Y como dije, ¿por qué la actriz actual, por qué no puede estar en la tercera temporada con otro personaje? Sí, ya lo hicieron con otros actores y actrices, ¿no? Pero yo creo que sí me gustó mucho. De hecho, el último capítulo, wow, como creo que muchos fans hemos querido ver siempre a Chucky en Navidad y creo que han hecho un capítulo espléndido en Navidad. De hecho, se nos cumplió el deseo de ver partida en dos a la mamá de Lexi, que es un personaje insoportable. Nuevamente alguien que se hace odiar. Y de hecho, yo creo que sí, a diferencia tuya, sí creo que la tercera temporada, como dije antes, ya al menos a mí me da esa sensación de que ahora sí podemos empezar algo nuevo, con nuevas
continuaciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasará con Tiffany? Si se logra pasar a otra muñeca, ¿qué pasará con Caroline? ¿Qué pasará con Devon, Jake y Lexi, que ahora los tres son huérfanos, no tienen con quién estar? ¿Qué pasará con la maestra que regresó en el último capítulo, ¿no? ¿Qué pasará con Gigi? ¿Llegará a Londres? ¿Qué hará allá? ¿Con quién estará? ¿Qué pasará con Nika? Que al final terminó pues convirtiéndose en una especie de villana también, por tanto que ha sufrido a la mujer en más de 10 años, bueno, imagínate. No hemos hablado de lo que le han hecho. Claro, o sea, imagínate, o sea, Tiffany ahora es Tiffany, ya Jennifer Tilly no sabemos si es que tal vez regresará en la muñeca al momento de resucitar a la muñeca, o ahora el nuevo huésped de la muñeca solamente puede ser Tiffany, o sea, todo ese tipo, perdón, Jennifer, todo ese tipo de cosas puede ser que se desarrollen en la tercera, ¿no? Pero la verdad que, como dije, la segunda ha sabido satisfacer muchas expectativas de los fans, creo yo. Me gustaría ver mucho más de Glenn, ahora de Gigi, en la siguiente temporada, porque es parte del universo. Es parte del universo de Chucky, y ya no solamente todo se centra en Chucky como muñeco, como tal, sino también con todos los personajes, ¿no? Incluso, como me había olvidado de comentar algo de la psiquiatra, o sea, esta psiquiatra es clave en la vida de Charles, y es un personaje que recién nos lo han mostrado en esta última temporada. En la primera y en la segunda, porque en la primera... Desde la primera. Claro, de alguna manera ella siempre estuvo detrás de todo, ¿no? Y también algo que no había comentado era de que, como también en la primera temporada mostraron cosas que, como dije entre comillas, no se podían mostrar, en la segunda también nos muestran un poco más de lo que no podíamos entender o no lográbamos saber exactamente en el 2004. El tema del género no binario, ¿no? O sea, de alguna manera acá lo exponen, muestran un poco cómo funciona, y también nos dejan una lección, que en su momento Tiffany dividió el alma de Glenn en dos, en Glenn y en Glenda. Uno para que esté en el alma del gemelo varón, y la otra para que esté en la gemela mujer. Pero en realidad lo que nos dice esta historia es que el hijo de Chucky nunca quiso ser o mujer o quiso ser hombre. Quiso ser ambos o quiso ser ninguno. Era no binario. Entonces, al separar el alma, no es que el alma se dividía en géneros. El alma se dividía en el tema de bondad. Uno era bueno y el otro era malo. Porque Glenn, aparte de no tener claro su género en ese momento, tampoco tenía claro exactamente si le gustaba matar o no. Porque a veces sí, a veces no. Entonces, al final... Por eso es que tenemos dos gemelos no binarios. No es que uno era netamente masculino y el otro era netamente femenino. Entonces, al final, esa división que Tiffany quiso, de alguna manera no funcionó. Lo único que le dio fue dos hijos que se sentían incompletos porque en realidad eran uno solo. Entonces, tenían que volver a unirse. Algo que también quiero mencionar y que es brutal es la banda sonora que le han creado a la serie, el intro, y cómo manejan el intro en cada capítulo, por así decirlo, porque cada capítulo es como que, por ejemplo, forman el título de Chucky con jeringas, con pedazos de muñecos, con cuchillos, y van variando, ¿no? La música de la serie creo que ya se volvió icónica con el personaje. Tarararán, tarararán, tan. Le da ese toque del personaje, ¿no? Es como que un toque infantil, pero a la vez tenebroso o misterioso o incluso terrorífico. Claro, y eso lo han traído del soundtrack de la segunda película. De hecho, esa musiquita es de la segunda película. Uh-huh. Hay unas escenas, me parece que es la escena de cuando el muñeco se acerca a matar a la maestra. Me parece que ahí es donde suena, y también suena en los créditos. Esa melodía la han remasterizado, digamos así, la han actualizado y la han vuelto la música oficial de la serie, ¿no? El tema de Chucky ¿cómo se decir? En su programa de rompiendo la cuarta pared, porque prácticamente te habla a ti. Es como que no sé hasta ahorita por qué han hecho eso, pero no sé qué piensas tú. Sí, a mí la verdad tampoco me termina de gustar. O sea, de hecho, tal vez en la primera temporada al final, que es la primera vez que vemos
eso. Bueno, quizá como para terminar la temporada, digamos que bueno, era el final, era la primera vez que Chucky salía en la tele, en una serie, no en una película. Entonces, bueno, quizás lo pude pasar, ¿no? Pero en la segunda temporada, en el capítulo 4, o sea, de hecho a mí el capítulo 4 a mí me encantó, pero a la vez tampoco me gustó, porque me revelan muchísimo, pero ese estilo de que Chucky está en un programa y eso no me terminó de convencer. Yo creo que omitiría esas partes y dejaría el contenido del capítulo tal cual, con los personajes que son amigos y son parte del círculo íntimo de Jennifer Tilly en la vida real. Eso me pareció genial, o sea, traer lo que realmente en la vida real sucede para que te creas más que el personaje realmente es Jennifer Tilly. Incluso en algún momento puedes decir, oye, pucha, parece que esto fuese verdad, ¿no? Porque realmente la mujer no ha hecho nada relevante en su vida en todos estos años desde que hizo Chucky. O sea, es tal cual y actualmente forma parte del negocio. Esto se ha vuelto un negocio familiar donde está Don Mancini y Jennifer Tilly a la cabeza, ¿no? El resto de actores y parte del cast, como tanto los nuevos como los antiguos, forman parte de y han logrado que este mundo, este universo de Chucky resurja y lo han vuelto un negocio bastante rentable, y eso se ve reflejado en que va a haber una tercera temporada. ¿Qué significa Chucky para ti, o sea, a lo largo de tu vida y actualmente? Bueno, yo como te dije, la primera película la vi en el 99, me gustó mucho, de hecho forma parte de mi infancia, cuando vi El hijo de Chucky, parte de la adolescencia, o sea, es un personaje que siempre ha estado ahí, siempre me ha generado bastante simpatía, ¿no? Me encantó saber de que en el 2013 iba a volver la película, tenía bastante expectativas, me gustó lo que vi, quise ver más, y de alguna manera cada 4 o 6 años que han salido las películas siempre he estado yo pendiente, y ahora con esta serie la verdad que ya como adulto, porque tengo 30 años, han revivido mi fanatismo mucho más, ¿no? Sueño con tener un Good Guy original en mis manos. Muy caro, muy caro. Y la verdad que sí, o sea, de hecho espero, cuando me enteré que ya habían confirmado la tercera temporada, me alegré bastante. Ojalá que veamos también algunos actores de las películas que hasta ahora no salieron, como hasta la mismísima Katherine Hale podría salir. Quizá de repente el niño que actuó como Tyler en la tercera película, que ahora ya es adulto. Podrían traer al que actuó como Jesse junto a Katherine Hale en la novia de Chucky. O quizás a alguien que por ahí quedó vivo, ¿no? Pero en realidad yo creo que los principales regresaron y la verdad que tengo muchas expectativas y ya quiero que sea Halloween, porque estoy seguro que lo van a lanzar en esa fecha como en los últimos 2 años. Bien hemos llegado al final de este podcast de Chucky, toda la saga, incluyendo la serie. Como dije desde un principio, es un personaje icónico del cine de terror. O sea, no creo que haya alguien en este planeta que no sepa quién es Chucky. Incluso han hecho bueno, hay cosplayers también, ven figuritas de colección, no solo de Chucky, sino también del hijo de Tiffany. O sea, un good guy, comprar un good guy original es muy complicado, porque son muy costosos. O sea, la calidad es espectacular, porque prácticamente es el mismo muñeco que tú estás viendo en las películas o en la serie. Entonces es complicado. Pero bueno, para aquellos fans que quieren comprar, o sea, hay otras ofertas también, ¿no? Un poquito más cómodas. Pero igual, o sea, a mí me encanta el personaje. Es un personaje bastante carismático, tiene muy buen equilibrio entre comedia y un personaje siniestro, un psicópata prácticamente. Es como que algo raro, ¿no? Porque usualmente no te gusta un personaje que asesina gente, pero es como que Chucky se hace querer de cierta forma algo extraña. Pero igual, o sea, para aquellos que no le han dado la oportunidad o solo han visto la serie, bien raro que hayan visto la serie y no hayan querido ver las películas. Pero bueno, si pueden, vean todas las películas, así tengan altibajos, unas sean mejores que otras, pero realmente recomendamos estas películas y la serie, sobre todo, que está actual, o sea, no es que haya terminado. No sé cuántas temporadas hayan más, o sea, ya confirmaron la tercera, pero no sé si vayan por la cuarta, la quinta, lo que sea. Así que bueno, este ha sido un podcast de Chucky con mi hermano Humberto.
Bueno, unas últimas palabras para la audiencia. Nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es súper chévere hablar de lo que te gusta, de lo que eres fan y sobre todo que, como tú dices, qué significa para cada uno estos personajes, ¿no? Así que nada, vamos a esperar que se nos viene la tercera y gracias por la invitación. Bien, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, porque estoy subiendo contenido bastante seguido, la verdad. Visitarnos en www.sinestrenos.net, donde también subo artículos de películas, de series, de anime, curiosidades, recomendaciones. Hay muchas cosas ahí en la página web, así que dense una vuelta. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que les estoy poniendo abajo en la descripción, en TikTok, en Facebook, en Twitter y Instagram. Ahí todos los días, ni un solo día dejo de subir contenido de películas, actualidad, noticias y mucho más de la cultura popular. Así que yo soy Gerardo Chavarri y este ha sido el podcast de Chucky. Nos vemos en un próximo video o cualquier contenido de Sin Estrenos. Bye bye.